que hablemos un poco de lo que es la injusticia y qué dice la Biblia acerca de la injusticia. A veces nosotros como creyentes no tenemos una posición adecuada frente a las cosas o no sabemos responder o pensamos que si hacemos determinada cosa o determinada acción es malo o es pecado para nosotros, o que si algún creyente hace determinada acción es pecado para él y entonces se aleja de la fe verdadera, porque no tenemos, de pronto, yo creo que el pentecostalismo en general nos hace falta una base bíblica más fuerte, conocer un poco más la doctrina, nos hace falta conocer más lo que Dios piensa. A veces nos vamos solo por emocionalismo. A veces hemos crecido en un mundo tan pentecostal que a veces alguien pega tres gritos y decimos, uy, qué predicación tan grande, porque pega tres o cuatro gritos o se subió a tres bancas. Entonces creemos que es una persona que tiene mucha unción. Hemos tenido una visión nublada acerca de lo que es la verdadera predicación, lo que es la verdadera fe, lo que es la verdadera eh, permanencia en el espíritu, vivir en el espíritu. Por ejemplo, usted no se puede imaginar al Señor Jesús eh, subiéndose a los árboles y predicando allí y saltando encima de los árboles. No, usted ve a un Jesús calmado, enseñando la palabra de Dios en el monte, o bien se subía en la barca, le podían escuchar eh, en un tono, no hablan mucho los historiadores de ello, pero seguramente suave, un tono suave, de una manera audible y de una manera comprensible. Entonces a veces nosotros no entendemos mucho lo que es unción o lo que es una buena predicación. No tenemos un criterio personal, sino que hemos sido levantados como en un mundo más de emocionalismo que de espiritualidad. Casi hemos puesto el emocionalismo por encima de la espiritualidad, cuando pues la verdad que no debe ser así. Entonces, respecto a las cosas que están pasando, ahora la gente no sabe qué posición tener o cómo, qué debo hacer yo como cristiano. Nosotros venimos de países que son muy injustos, muy injustos. Y me refiero al grupo que está aquí en esta hora y que puedo analizar. Es un grupito pequeño donde se practica mucho la injusticia, más que en Europa. En Europa también, en otros años, también ha habido mucha injusticia. También se han violado los derechos humanos, también se ha matado gente, se ha masacrado por religión, por racismo, por diferencias políticas, por muchas razones. Pero ahora el caldo de cultivo de la injusticia es nuestro continente americano. Por ejemplo, usted puede ver cómo las cosas que están pasando en Nicaragua. Hay un teléfono que está interfiriendo, por favor. Sí, hay un teléfono que está interfiriendo. Si usted puede ver, por ejemplo, toda la gran injusticia que hay en Nicaragua, que ha habido en Nicaragua, que hablo de los países que nosotros venimos, el Ecuador, cómo los políticos han engañado a la gente, cómo los ricos se han enriquecido y han quintuplicado o 10 veces más ricos o 20 veces más ricos a costa de la gente pobre. Y, y a veces ellos se amparan en un papel que es ley y entonces dicen, esto es la ley. Y en coalición con la ley o en complicidad con la ley hacen todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la posición nuestra como cristianos? A veces pensamos que tenemos que callar todo y que como cristianos si decimos algo levantamos una voz que entonces es malo porque tenemos muy poco conocimiento de las escrituras, hermano. Nos hemos levantado en un miedo que hasta muchos predicadores nos han metido en un miedo en el cuerpo, de que el cristiano está condenado a no decir nada y que el juicio es de Dios, y es verdad que el juicio es de Dios, pero que el cristiano como humano no tiene derecho ni a decir nada, ni a protestar nada. Y pueden mal usar algunos versos bíblicos para intentar enseñar esto.
Pero si usted es una persona que conoce las escrituras, si usted es una persona que se instruye, usted y su familia en las escrituras, no puede ser engañado por esto. Porque dice, por ejemplo, la palabra de Dios dice que Jesús admiró a una viuda que iba todos los días a pedir justicia. Hoy le diríamos protestar, ¿no? Jesús le dijo pedir justicia. Ella iba todos los días a protestar. Yo no sé si usaría una pancarta o no, pero se paraba y decía, hazme justicia. Y todos los días era muy cansona en términos humanos. Y Jesús la admiró a ella porque ella no se cansó de ir, aunque estaba anciana, de todos los días, hazme justicia. Hasta que el juez que era injusto le tuvo que hacer justicia por la insistencia de ella. Entonces ese desconocimiento nos lleva a que, por ejemplo, los nicaragüenses no pueden levantar la voz contra un gobierno que es corrupto, o los ecuatorianos contra la opresión de su propio pueblo, o los colombianos de lo que estamos pasando nosotros ahora, la terrible situación. Entonces tenemos un mal concepto de la Biblia, hermanos. Si nosotros conocemos la Biblia, usted se ve a Jesús sacando con palo y con rejo a la gente del templo porque lo habían convertido en un lugar de negocios, en un lugar de solo ganar dinero. Lo que era para adorar a Dios lo habían convertido solamente en lugar para ellos beneficiarse. Y eso estamos viendo hoy en el sistema político, en el sistema socioeconómico que tenemos hoy en el mundo, pero también en el sistema religioso. Entonces, se dice que si para estar bien con Dios, uy, cuidado habla, no vaya a decir nada porque, uy, no sé, no, eso es falso. Nosotros como cristianos también tenemos la autoridad para hablar y para protestar, pero claro, en unos parámetros y en unos términos que sean bíblicos y que no me vayan a impulsar a mí a la violencia, ni a ejercer violencia contra ninguna persona, ni ninguna organización, ni inclusive contra un Estado, ni tampoco tengo que aliarme con violentos, pero sí me puedo aliar con personas que protesten y que están a favor de lo mío y de lo nuestro. Entonces, por ejemplo, si usted lee la Biblia y si usted es un lector de la Biblia, usted se pone a ver que Santiago habla sobre los ricos y no dice cosas buenas. Lo que Santiago habla sobre los ricos dice, aullado ricos de este mundo. Y quiero que lo veamos, mire, eso está en Santiago, en el capítulo 5 y el verso 1. Vamos a ir rápido ahí la Biblia. En el capítulo 5 de Santiago. Vamos ahora, ricos. Escuche bien esto, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. No les habla muy amablemente, no les habla muy atentamente. Oh, excelentísimos ricos, oh, majestades. No usa ese lenguaje. Les dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas, escuche bien esto, están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Escuche esto. Entonces, como no tenemos un conocimiento bíblico, creemos que todo este tipo de cosas el creyente solamente tiene que recibir solamente golpes, pero es totalmente falso. Jesús mismo llamó a Herodes una zorra y eso no es una palabra muy comedida. Jesús mismo dijo, vaya dígale a esa zorra. Jesús no dijo, y era el rey en ese momento, se estaba refiriendo a una autoridad. Vaya dígale a su majestad Herodes que yo le mando a decir, no, dígale a esa zorra directamente. Le dijo a Herodes. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener un conocimiento propio de la Biblia. ¿Por qué lo digo, hermano? Yo insisto mucho con esto, porque la iglesia hoy en día se deja mover por cualquier sermoncillo, cualquier predicación o cualquier predicador. Entonces no tiene un criterio propio. Ah, sí, así es.
o por un versículo mal citado o una cita mal enseñada. Usted, hermano, usted como cristiano, usted tiene que proponerse tener su propia fe y tener su propio conocimiento bíblico, de tal manera que no se vaya a mover, ni vaya a ser movido de su fe. Mire, ahora pues volvemos otra vez a estar juntos ahí, pero ¿qué tal que pase otra cosa y que no podamos ni siquiera conectarnos por internet? Yo siempre lo digo, va a estar usted solo y usted y su fe y lo que haya aprendido. Entonces es importante siempre eso, tener nuestro propio criterio, nuestra propia convicción y nuestra propia edificación en la palabra. Ahora, ¿qué pasa con las injusticias que estamos viviendo en este mundo? Entonces la gente dice, bueno, pues las injusticias, sí, Dios las juzgará en su día. En su día Dios las juzgará, sabemos que en el trono blanco y cuando muera y tal. Pero mire, Dios a veces debido a la situación que es insoportable o absolutamente insoportable, Dios hace juicios rápidos o juicios anticipados. Y esto usted lo puede ver por la Biblia. Entonces, como creyentes, nosotros también podemos levantar nuestra voz, siempre en los parámetros cristianos, pero también nuestras oraciones pueden contribuir para que Dios obre y haga justicia, unas cosas con otras. Entonces, usted póngase en el grupo de los justos y usted puede reclamar y puede ser hasta un activista social en Nicaragua, Ecuador y Colombia, da igual el país que sea, un defensor de los derechos humanos, y eso no le quita a usted el ser cristiano. Entonces la gente se asusta. ¿Y usted por qué es cristiano y protesta? No, porque precisamente protesto por eso, porque soy cristiano y porque tengo conocimiento de lo que la palabra de Dios me enseña y me da las armas para yo protestar. Obviamente, cuando no sea escuchado y cuando yo ya no tenga nada que hacer, entonces Dios interviene. Y cuando Dios interviene, ya la cosa sí es más seria. Otra cosa que podríamos decir es que la Biblia enseña de que en la ira de Dios no obra, perdón, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, claro, si yo lo hago de una forma incorrecta, no estoy dando espacio a que obre la justicia de Dios, porque lo estoy efectuando de una manera incorrecta. Eso también es un punto para que tengamos en cuenta. Pero si yo lo hago por las vías legales y las vías que tiene nuestra palabra espirituales, seguro que no tengo ningún problema. Entonces, no podemos sorprendernos ahora por este tipo de cosas. Yo digo que hay muchos cristianos que han protestado y que esas leyes nos han favorecido. Mire, aquí en Europa, si usted no sabía, muchas de las vacaciones que usted tiene, muchas de los beneficios que usted tiene de los países fueron porque cristianos protestantes levantaron las banderas de la protesta y lucharon contra los estados que eran opresores. Y por eso hoy usted es beneficiado de de esas voces que gritaron y no se dejaron apabullar. Pero como tenemos tan poco conocimiento, pues nos da casi igual todo. ¿Sí me entiende? Y a veces decimos, esa lucha, eso no es mío, eso es de los inconversos, o eso es de la gente que no conoce a Dios, o eso es pensamos que todo es ajeno a nosotros. Y no, Dios también nos puso en este mundo para que nosotros hagamos una parte espiritual, pero también tenemos que hacer una parte material que nos concierne a nosotros. Si usted se ve, los grandes hombres de la Biblia siempre protestaron en sus reinos y en sus sitios de habitación, y aún los padres de la Reforma aquí en Europa protestaron contra los estados opresores en Alemania, en Suiza, en Bélgica, en Francia y en muchos otros estados. ¿Y por qué usted cree que esos estados hoy tienen mejores beneficios para la población y mejores garantías? Porque esos cristianos levantaron un día la voz, protestaron y también hubo sacrificios humanos, vidas tal vez que fueron ofrendadas por esas causas. Entonces, hermanos, yo los invito a que nosotros conozcamos bien las escrituras y de que nosotros no nos dejemos mover por cualquier persona o que nos vayamos a dejar juzgar por alguien que diga, y este es cristiano y por qué protesta. Tenemos que protestar. Usted puede protestar contra la falsa religión, contra una práctica indebida. Usted perfectamente puede protestar. Por entonces dice, entonces no juzgue, no vaya a juzgar porque, cuidado que el que... No, usted se deja citar mal la Biblia. Usted puede protestar contra un sistema político corrupto, contra un sistema religioso corrupto o aún
dentro de nosotros contra prácticas de los miembros o liderazgo que no son, que tienen actividades que no están bien delante de Dios. Usted lo puede hacer y eso lo ve usted a través de la palabra de Dios. Siempre y guardando, como dije antes, los parámetros bíblicos y que nos enseñan cómo lo debemos de hacer. Entonces, en cuanto a estas injusticias que se están viviendo y que se hacen tan patentes hoy en día, hermanos, pensamos de que Dios calla y que Dios está ahí y que Dios no dice nada, ¿verdad? Entonces, pues Dios va a decir esto en el día del juicio seguramente y bueno, pues ya Dios lo hará en algún momento, pues esperemos. No, mire, lo que yo decía que Dios a veces hace juicios anticipados, por ejemplo, en el caso cuando Herodes, y eso usted lo encuentra en el libro de los Hechos capítulo 12, cuando Herodes se vistió sus ropas reales y se fue, dice, y quiso arengar o empezó a arengar al pueblo. Arengar quiere decir hablarle a una nación, a un pueblo o a unos oyentes acerca de su propia persona o convencerlo de su propia teoría religiosa o hacerlo un prosélito de sí mismo. Entonces, quiso arengar al pueblo y Dios no se esperó hasta el día del juicio. La palabra de Dios dice allí que Dios envió un ángel y lo hirió y cayó comido por los gusanos ahí mismo, en el acto. Dios no permitió que llegara al día del juicio final, sino que envió un ángel y como Herodes quiso arengar al pueblo, que era hablar de sí mismo y de su persona y de las cosas que no agradaban a Dios, pues cayó comido por los gusanos y la palabra de Dios dice que expiró. O sea, lo hirió de tal manera que se lo fueron comiendo los gusanos en vida hasta dejarlo en el suelo y tener totalmente quedó su esqueleto, para que me entienda. Dios hace juicios rápidos a veces. En el caso de los asirios, allí estaba Sennacherib y estaba con su ejército rodeando a Jerusalén. Dios vio el clamor de Jerusalén. Y Dios envió su ángel que mató a 185,000 en una noche. Hizo un juicio anticipado. Dios puede hacer juicios anticipados también, hermanos. Y eso está a través de la palabra de Dios. ¿Qué tal a Belsasar? A Belsasar dice que cuando estaba él tomando las copas con las copas del templo sagrado de Jerusalén, que las había mandado traer para beber vino y para estar en sus lujurias y en sus fiestas, dice que aparecieron 2 dedos en las paredes que escribieron: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Un juicio anticipado de Dios. Y esa misma noche llegaron los persas que desviaron el río Éufrates, entraron a Babilonia, tomaron todo, destruyeron todo y mataron a Belsasar, aquel malvado rey. ¿Ve cómo Dios sí puede enviar juicios rápidos en algún momento, juicios instantáneos? No solamente el juicio venidero. Entonces nosotros en Ecuador, Colombia y Nicaragua tenemos un panorama muy similar donde hay tanta injusticia, donde los ricos se enriquecen a costa de nosotros, donde realmente nosotros somos inmigrantes por causa de la desigualdad y por causa de ellos mismos. Porque podríamos tener perfectamente cómo vivir en nuestros países tranquilos y con una buena pensión, con un buen trabajo, con un buen empleo, sin necesidad de movernos y estar en nuestra patria, en su Ecuador, en su Nicaragua, en su Colombia o donde cualquier otra nación que usted sea. Entonces, hermanos, parece que Dios entonces callara a toda esa situación. Pero mire que la palabra de Dios dice que Dios no calla, que Dios está mirando todo esto. Y Dios no solamente está mirando a la iglesia, sino que está mirando la conducta de todos los hombres. Mire el Salmo 11 y el verso 4, si usted lo puede buscar allí. Y nos da una luz de lo que Dios hace. Y leo en esta versión que dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Examinan a todos los hijos de los hombres. Dios examina todo.
Dios lo mira todo, a Dios no se le escapa nada. Dice, el Señor mira desde los cielos, ve a todos los hijos de los hombres, Salmo 33:13. Y continúa una seguidilla de versículos que nos hacen ver esto. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra, a todos, a todos. Para Él lo mismo es un rico, un poderoso que un pobre. Dice, pues los caminos del hombre están delante de sus ojos del Señor y observa todos sus senderos, todos sus caminos. Y les podría seguir citando versículo tras versículo. Dice, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, si su iniquidad está encubierta de mí, de mis ojos, no se pueden cubrir. Entonces las leyes están así y el hombre puede hacer mucha injusticia, pero Dios está pesando cada momento y está mirando también estas injusticias. Nosotros como pueblo de Dios también podemos levantar nuestra voz en este tiempo y también podemos que nuestras oraciones sean reconocidas delante de Dios, porque es que el atropello está viniendo de todas partes, desde el sistema político, desde el sistema religioso, desde el sistema socioeconómico, una economía brutal que empobrece cada día más a la gente, que los hace más y más y más y más pobres y que acaba con las clases medias y que solamente enriquece a unos pocos en los países. Nosotros podemos levantarnos contra eso y también de alguna manera levantar nuestra voz. Pero también, hermanos, sepa esto, que también sean conocidas nuestras oraciones y nuestras peticiones también por este tipo de cosas, y eso Dios le agrada. Entonces, mire, parece que Dios callara, ¿verdad? Pero Dios no calla las injusticias. Parece que Dios no hiciera nada y alguien diría, ¿y dónde está Dios en todas estas injusticias que está viviendo el pueblo? ¿Cómo mandan a matar la gente bajo cuerda los mismos estados o con gente paramilitar, como ha pasado en Ecuador y en Nicaragua y en Colombia? ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué calla? Pero yo lo quiero decir que Dios no calla. Y mire lo que dice este precioso salmo, que es maravilloso. Salmos 50 y el verso 21, y lo quiero leer. Dice, estas cosas hiciste, le está hablando a los hombres, dice, estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? O sea, que Dios se iba a quedar callado para siempre. ¿Pensabas que de cierto iba a ser yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mire, en todo el silencio que Dios pueda estar guardando, dice, ¿pensabas que yo era como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, hermano, la injusticia se está viendo en muchos ámbitos y nosotros tenemos que, como hombres justos, también proclamar la justicia. La Biblia dice, bienaventurado, eso están las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán saciados. Nosotros, claro, tenemos que ser pacificadores, pero el pacifismo no es no hacer nada. Entonces yo soy pacifista porque no digo nada, ni digo nada contra nadie. Lo siento, pero eso no es pacifismo. Eso es no hacer nada. No, sí, hermano, es que a veces oro yo por eso. No. Como un pueblo cristiano, nosotros tenemos que hacer valer también nuestros derechos y tenemos que saber de que hay otras personas, de que quizás nosotros, por nuestra ayuda, por nuestra voz levantada, muchas cosas pueden mejorar. Mire, dice un teólogo, cuando se aprobó el matrimonio gay en España, dice un teólogo que es muy conocido, dice, yo me puse muy triste porque muchas iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas se quedaron calladas. Como quien dice, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. ¿Por qué no salieron y protestaron y dijeron y levantaron su voz? Hicieron saber que había una iglesia en España que estaba en contra de esas cosas. ¿Por qué? No, pues era mejor estar callado. Tal vez con una oposición de esa manera
se hubieran abstenido o las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera habido una gran protesta, una gran masificación. Y por eso yo digo, mire, las iglesias en Estados Unidos, ellos tienen su propia voz. Y cuando ven que un gobierno está totalmente en contra de sus intereses, pues que tambalee porque son capaces de quitarlo y son capaces de cambiarlo. ¿Por qué nosotros no podemos ser así? Porque nos acostumbramos al miedo, a vivir en un miedo. Y hasta en la propia iglesia tenemos un miedo de que no se puede decir totalmente nada, de que no se puede reprender el pecado, de que no se puede decir nada. Ah, porque tú calla todo, porque no juzgues, porque se cita el versículo. Mírate la paja de tu ojo, mírate la viga de tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Cosas que realmente no tienen que ver, porque Jesús le estaba hablando era a los fariseos y les estaba diciendo era que ellos estaban juzgando solamente a los demás, pero ellos no se veían su propia condición y triste humanidad. Entonces Dios tiene los ojos sobre la tierra, hermano. Dios está mirando todas estas injusticias, pero nosotros tenemos que hacernos recipientes de esta justicia de Dios, aunque sabemos de que Él un día juzgará todas las cosas, es verdad. Hay cosas que no se podrán juzgar aquí todas, pero Dios hace juicios rápidos. Y esa clase de juicios tenemos que empezar nosotros a pedirle a Dios que los haga, que los ejecute rápido, porque hay juicios que no se pueden esperar. El juicio de Herodes no se podía esperar, Dios no lo soportaba más, que siguiera arengando al pueblo y lo mató ahí mismo en su propia arenga, en su propio discurso, para que me entienda. Balsasar no podía continuar blasfemando contra Dios y oprimiendo a los judíos en el reino de Babilonia. Y Dios en su noche de laxivia y de fiesta lo mató, lo mandó a matar, dice, cortado eres, y puso a Darío como rey de Media y de Persia y de todo el lejano oriente, el Medio Oriente, el mundo conocido, civilizado de aquel entonces. Dios lo hace. ¿Por qué no lo puede hacer ahora? Cuando Nabucodonosor se rebeló, lo quitó y lo volvió un animal del monte. Lo convirtió en un animal hasta que Nabucodonosor tuvo que alzar sus ojos y mirar al cielo y reconocer a Dios, pues ahí lo puso otra vez en su reino. Y a mí me sorprende de que no estamos hablando del reino judío, ni del reino de Israel, del reino de Judá. Estamos hablando de reinos inconversos, de reinos que no tenían a Dios como su Dios, que no tenían a Dios Jehová como su rey y señor. Pero Dios de todas formas intervino en estas cosas para que usted conozca la Biblia, hermano, de que Dios sí interviene. Parece que está callado, pero no, Dios está pesando las obras ahora de todos nosotros y de todos los hijos de los hombres, dice la palabra de Dios. Dios lo está haciendo y Dios lo seguirá haciendo. ¿De qué manera? Yo no lo puedo explicar de qué manera Dios obra. Solamente puedo hablar de lo conocido, lo que conocemos de la Biblia. ¿A cuántos reyes quitó? Al Imperio Romano lo destruyó. A los persas los quitó cuando ellos se desviaron totalmente. A los babilonios, al Imperio griego también lo quitó. Y a cualquiera Dios puede quitar. ¿Hizo juicios rápidos? Sí, los hizo rápidos. A la iglesia hizo juicios rápidos, pues también. Déjeme decirle que Ananías y a Zafira, por haber mentido al Espíritu Santo y dijeron que habían vendido una heredad en tanto, la vendimos en 40,000 libritas, la vendimos en 40,000 pounds, téngalos aquí. Mentirosos, la habían vendido en 100,000 y querían los 60 para ellos. Y le dijo Pedro, ¿pero para qué, Ananías? ¿Pero para qué, Zafira? ¿Para qué mienten? Habiendo dejado la heredad para ustedes, ¿no era de ustedes? Era de ustedes. ¿Para qué? Pero ¿para qué quieren aparentar algo que no son? Ustedes quieren aparentar y no lo son. Querían dársela de justos. Uy, mire, Ananías y Zafira dieron 40,000 pounds, pongámoslo en pounds, para la obra. Pero estaban aparentando porque no era eso, era mentira. La heredad la habían vendido en 100,000 y estaban diciendo de que es una cifra que pongo por
por hacer una analogía, no habla de cifras, pero para que usted me lo entienda. Entonces, hermanos, Dios hace juicio sobre los reinos, sobre las naciones, sobre los reyes, sobre los hombres y también sobre los miembros de la iglesia, porque Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia y tuvo Dios que hacer un juicio anticipado. El juicio de Ananías y de Zafira no se esperó hasta que llegara el día del trono blanco o el día del tribunal de Cristo. No esperemos que a Zafira y a Ananías los juzgue el Señor en el día del trono blanco. Pues no. Hizo un juicio rápido y Pedro les dijo, mira los pies del que enterró a tu marido, a ti también te va a sacar. Le dijo a Zafira. Entonces, hermanos, parece que Dios calla ante las injusticias, pero Dios no calla. Dios está ahí para enderezar lo recto, lo mejor y la mejor actitud que nosotros podemos tener ahora es tener una actitud de humildad, de saber de que Dios sí está orando, de que Dios sí habla, de que Dios sí está haciendo cosas. Nosotros podemos seguir orando y también podemos seguir levantando nuestra voz. Gústele al que le guste. Y si no le gusta, pero nosotros tenemos buenas bases bíblicas, siempre hablaremos con respeto, siempre hablaremos con educación, siempre hablaremos desde el más profundo respeto, pero con sinceridad y con la verdad. Denunciar los sistemas corruptos, denunciar los sistemas religiosos podridos y corruptos, y también denunciar las obras que no se hacen bien y las cosas incorrectas e injustas dentro de nuestras iglesias o nuestras iglesias mundiales. Y de esa manera, Dios se puede agradar también de nosotros cuando nosotros tenemos autocrítica y cuando podemos reconocer y podemos autocriticarnos. Eso es una forma también de agradar a Dios, porque Dios ve de que queremos hacer lo recto. Entonces, hermanos, ni Dios no es que no vea todo, ya lo hemos visto, Dios mira a todos los hombres, Dios pesa todos los corazones, Dios no calla, aunque parece que está callado, dice, pensabas que yo callaba, pero no, yo no soy como tú, dice el Señor. Dios está ahí para hacer esa obra grandiosa. Nosotros sigamos orando por nuestros países. Hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. De pronto usted está en un lugar de privilegio. Yo estoy en un lugar de privilegio ahora. Pero tenemos nuestras familias en países donde hay tanta injusticia, donde les puede pasar algo porque el mismo Estado los aniquile, porque los mismos que, entre comillas, son la ley y la justicia, les hagan daño. En Ecuador, Colombia o Nicaragua me da igual porque es más o menos parecido. Pues por tanta injusticia, nosotros que estamos en esta posición tan privilegiada, oremos por ellos. Y nosotros, hermanos, convirtámonos en una voz para ellos también. Levantemos también una pequeña voz para ayudarles a ellos. No solamente a los que creen en Cristo, sino a los que están ahí y que también están perdidos, pero que necesitan también la palabra del evangelio, la palabra de la cruz para ser salvos. Convirtámonos en eso, pregoneros de justicia. Como Noé, que dice la palabra de Dios que fue un pregonero de justicia. Eso fue lo que la palabra de Dios lo señala. O le da el título, pregonero de justicia a Noé. En una sociedad totalmente pervertida y corrupta. Pero no es el hecho de, no digo nada. Y entonces así soy pacífico, no. Así no somos pacíficos, así somos inservibles. No digo nada porque soy pacífico. Qué miedo, no. Usted no es pacífico, está siendo una persona que no contribuye realmente con nada. Entonces, mire, esas sociedades que están así, también Lot fue un pregonero allí de justicia. En una sociedad que no quería a Dios, que se habían alejado, que se habían ido por los vicios. Y él allí con su testimonio y con su vida pudo testificar a los de Sodoma y de Gomorra y de Zeboín y de las otras dos ciudades que Dios destruyó, de cómo había un pregonero verdaderamente de justicia allí. Dios te ha puesto a ti por un pregonero de justicia, no solamente con tus oraciones. Si tú ves algo injusto, también puedes ir ante las autoridades. Si tú ves algo que no está correcto, también puedes levantar tu voz y protestar.
porque esa autoridad me la concede la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sigamos por ese camino, orando, pero también teniendo acciones, que las acciones también tienen que ir con nosotros, con el cristianismo. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos ayude y que nos quite todo espíritu de cobardía. No hemos sido llamados a cobardía, hemos sido llamados a valentía. Vamos a predicar el evangelio con valentía, con valor, pero el evangelio de verdad, no con temor, sino con valor, y levantar la voz como la levantaron muchos, como lo hizo el mismo Señor Jesús, que denunció a la clase política, denunció a la clase religiosa por corrupta, por infiel y por haber abandonado a Dios. Denunció a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, tuvo disputas con ellos personales, discusiones personales, con reyes mismos. A Pilato le dijo, vea, tú tienes autoridad porque te es concedida del cielo, o sea, porque mi Padre te la ha dado, si no, no tienes la autoridad tuya, en otras palabras, parafraseo lo que Jesús dijo, la tienes en los jarretes. Perdonen la expresión, pero eso le dijo, tú no tienes autoridad. Tu autoridad es así, la autoridad que tienes porque te la conceden desde el cielo. Y como lo dije, a Herodes le dijo, vaya, dígales a esa zorra que yo le mando a decir. Entonces tenemos un Jesús que ha sacado la cara por su pueblo, por su iglesia y dio su vida también por nosotros. Nosotros, hermanos, también vamos a intentar ser esos pregoneros de justicia y apoyémonos unos a otros contra toda injusticia. Quizás mañana un hermano esté siendo víctima de una injusticia en una empresa, pues yo tengo que llevarlo de un buen abogado. Tal vez no puedo vengarme por mis propias manos, pero tengo que ponerlo ante ese abogado para que le ayude en su caso. Y asimismo, es un pequeño ejemplo para que sepamos cómo debemos obrar. Entonces, Dios les bendiga y Dios es un Dios justo que ve todas las cosas y que parece que no calla, parece que calla, pero Él no calla. Cuando Él habla, la palabra de Dios se dice. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes